Queríamos sonar diferente y crear de algún modo nuestro propio sello musical. Había muchas bandas llenando estadios y conquistando al público. Con eso en mente, supimos que debíamos ser fieles a lo que hacíamos, crear algo único y original sin parecernos a lo popular del momento. Estas fueron las palabras de Ezra Cooney, vocalista principal e integrante fundador de Vampire Weekend. Hoy te quiero contar la historia de esta banda, cómo fue que comenzaron en la industria musical, quiénes son sus integrantes y, por qué no, hasta uno que otro dato curioso. Así que ponte cómodo, sube el volumen y disfruta de este video. Desde pequeño, Ezra estuvo rodeado de música. Sus padres eran fanáticos de bandas como The Raymonds y solían poner canciones como We Are a Happy Family durante los viajes familiares. Para Ezra, ese tema se volvió parte del paisaje sonoro de su infancia, aunque en ese entonces no tenía idea del trasfondo irónico y oscuro que escondía la canción. A los 9 años empezó a tocar el piano y no pasó mucho tiempo antes de que escribiera su primera canción. A los 13 recibió su primera guitarra como regalo y se animó a tocar en una fiesta de cumpleaños. Ese fue su primer escenario, aunque pequeño, marcaría el inicio de una vida dedicada a la música. Ese mismo año participó en un concurso junto a unos amigos, formaron una banda y compusieron una canción original llamada The Beast from the Sea. Pasemos ahora a hablar del bajista Chris Baio. Baio creció en los suburbios de Nueva York, al igual que Ezra, tuvo una fuerte conexión con la música desde niño. A los 9 años ya tomaba clases de piano y ese mismo año asistió a su primer concierto de la banda Crackers. Durante su adolescencia formó parte de una banda punk que él mismo describiría después como terrible. Más adelante, en segundo año de preparatoria, se mudó a una ciudad más grande. Ahí se unió a una banda con influencia country llamada Midnight Hours, donde conocería al otro Chris de la banda, Chris Thompson. Chris Thompson creció en una granja en Nueva Jersey. Estudió en The Petty School, donde se graduó con honores, siendo el segundo mejor estudiante de su generación. Más tarde ingresó a Columbia University, donde estudiaría economía y música. Entre sus hobbies estaban la fotografía y el fútbol, pero lo más curioso, formó un grupo de rap junto a Ezra, al que llamaron LOM. Thompson conoció a los chicos en Columbia, donde tomaba clases de música con Rostam, quien terminaría siendo uno de los pilares fundamentales de la banda. Rostam Badnaglik. Era el año 2002. Rostam asistía a una fiesta en Columbia cuando conoció a Ezra. Hablaron de sus gustos musicales, de sus bandas favoritas y rápidamente conectaron gracias a una en común, Radiohead. Pero lo que hacía único a Rostam era su formación musical. Estudiaba música clásica y desde joven componía piezas que buscaban mezclar lo tradicional con lo moderno. En una entrevista mencionó que su objetivo era crear una especie de mezcla rara y convertirla en una pieza musical completa. Esa influencia puede escucharse claramente en varias canciones de Vampire Weekend, donde se combinan arreglos clásicos con sonidos del indie, rock y el pop moderno. Además de ser uno de los compositores principales, Rostam fue el productor de los 3 primeros álbumes de la banda, Vampire Weekend, Contra y Modern Vampires of the City. Así nace una de las bandas con un sonido único, Vampire Weekend. Se formó con la intención de mezclar géneros y romper etiquetas. En sus canciones se pueden notar influencias del punk, rock, indie, música tropical, ska y un montón de referencias más que, aunque suenen muy distintas entre sí, lograron fusionar de forma natural y original. El nombre de la banda tiene un origen curioso. Surge de una película casera que Ezra estaba filmando, una especie de historia sobre vampiros titulada precisamente Vampire Weekend. Aunque ese proyecto cinematográfico nunca vio la luz, terminó dándole nombre al nuevo proyecto musical que cambiaría su vida por completo. Como mencioné al principio, Ezra tuvo una conexión con la música desde muy pequeño. Un ejemplo claro fue cuando escuchaba We Are a Happy Family de The Raymonds en los viajes con su familia. En ese entonces, la canción solo le parecía divertida, pero con el tiempo entendió que su letra tenía un fondo irónico y oscuro. Esa revelación lo inspiró a escribir letras que funcionaran de la misma manera, melodías pegajosas con mensajes más profundos o incluso escondidos, y eso es algo que se nota desde su álbum debut. Por ejemplo, muchas canciones de ese primer disco hablan sobre personas privilegiadas y adineradas, pero lo hacen desde un enfoque crítico, satírico o irónico.
Temas como Oxford Coma llegaron a ser malinterpretados por algunos que veían las letras como pretenciosas o elitistas, especialmente al saber que los integrantes estudiaban en Columbia University, una de las universidades más exclusivas del país. Pero más que presumir, Vampire Weekend usaba su contexto para crear letras que cuestionaban, observaban y se burlaban con elegancia de ciertos códigos sociales. Por otro lado, Ezra Queenie estaba por terminar su carrera en literatura inglesa en la Universidad de Columbia. Mientras sus compañeros ya recibían ofertas laborales, él se sentía perdido, sin saber cuál sería su siguiente paso. Me sentía perdido, no sabía qué hacer. ¿Qué sigue? Así que decidió trabajar como maestro de inglés en una escuela pública para estudiantes de secundaria en Brooklyn. Fue una época agitada. Iba del trabajo a los ensayos, pasaba tiempo en los camiones calificando exámenes y tareas. A pesar del ritmo frenético, tenía fe en el proyecto musical que estaba construyendo junto a sus compañeros. Así, la banda comenzó tocando en bares y pequeños locales, ganando fans poco a poco. Uno de los lugares emblemáticos donde se presentaron fue Lerner Hall, en la Universidad de Columbia, durante una batalla de bandas en 2006. Su música empezó a difundirse gracias a blogs e influencers de la época, quienes promovieron su sonido de boca en boca. Esto les permitió ganar reconocimiento incluso antes de lanzar su primer álbum. Dos de sus canciones llegaron a formar parte de bandas sonoras de series y películas populares. Oxford Coma apareció en la segunda temporada de How I Met Your Mother y A Punk fue incluida en la película Step Brothers. A pesar del éxito, también enfrentaron críticas. De hecho, Ezra mencionó en una entrevista: cuando la gente intenta encasillarnos como estos chicos ricos mimados, quiero decir, esperen, no saben nada sobre mi familia, no saben dónde fui a la escuela secundaria, no saben cómo pagué la universidad. Después del éxito de su álbum debut, Vampire Weekend decidió tomar un rumbo completamente diferente con su segundo disco, titulado Contra. El nombre no solo hace referencia a la famosa saga de videojuegos, sino que también simboliza una postura de oposición, una especie de declaración. Queríamos hacer algo completamente distinto, ir en una dirección diferente, mencionó Ezra en una entrevista. Este álbum es una mezcla eclética de sonidos, desde indie rock hasta influencias de ska, reggae, synth pop y ritmos latinos. Canciones como Cousins destacan por su energía y ritmo acelerado, y curiosamente este tema formó parte del videojuego Pro Evolution Soccer en el año 2011, lo que ayudó a la banda a ganar aún más reconocimiento internacional. Un dato interesante es que parte de la grabación de Contra se realizó en México, específicamente en el estudio donde la banda Molotov ha trabajado. Sin embargo, Contra no estuvo exento de controversias. La portada del álbum muestra una fotografía de una joven tomada en 1983, la modelo Ann Kirsten Kennis, que demandó a la banda por el uso no autorizado de su imagen, alegando que su firma en el formulario había sido falsificada. Vampire Weekend afirmó haber adquirido la foto legalmente a través del fotógrafo Todd Brody, quien les proporcionó un formulario de autorización. Finalmente, la demanda se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo confidencial. A pesar de estos desafíos, Contra fue bien recibido por la crítica y los fans. De hecho, Ezra comentó en una entrevista con Ricardo O'Farrell que aquellos que consideran este álbum como su favorito suelen ser personas muy cool. Así que si a ti te gusta Contra, entonces eres una persona muy cool. En el año 2013, Vampire Weekend lanzaría un álbum diferente, más maduro, introspectivo y con letras mucho más profundas. Modern Vampires of the City marcó un antes y un después en la carrera de la banda. Ezra ha mencionado en varias entrevistas que durante esa etapa estaba atravesando un momento complicado. Lidiaba con preguntas existenciales, con el peso del éxito, la fama y la crítica, cosas nuevas para él y el resto del grupo. Este disco fue un parteaguas, ya no eran solo los chicos cool de Columbia haciendo música pegajosa, estaban evolucionando. La crítica lo reconoció y también lo hizo la industria. El álbum ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa, un logro que consolidó a Vampire Weekend como una de las bandas más influyentes de su generación. Además, su tema Diane Young formó parte del soundtrack de la película Carrie, lo que ayudó a que su música llegara a nuevas audiencias. La banda nació oficialmente en 2006 y para 2013 ya contaban con 3 increíbles álbumes, pero Ezra reconoció que estaban enfrentando mucha presión. En sus palabras, estar en una banda no es tan sencillo como parece.
Además, estoy satisfecho con lo que hemos logrado y no creo que haya una diferencia entre 2 o 3 álbumes más. Después de ese momento de reflexión, la banda se tomó una larga pausa. Durante ese descanso, Rostam decidió dejar oficialmente el grupo para enfocarse en su carrera como productor y solista, aunque aclaró que no hubo conflictos, simplemente necesitaba explorar su propio camino artístico. 6 años después, en 2019, Vampire Weekend regresaría con Father of the Bride, un disco producido por Ezra Cooney y Ariel Rechet, y con múltiples colaboraciones, entre ellas Daniel Haim y hasta el mismo Rostam, quien, aunque ya no era miembro oficial, participó en algunas canciones del álbum. Father of the Bride tuvo una excelente recepción por parte de la crítica, incluso fue nominado en los Grammy en la categoría de Álbum del Año, aunque el premio se lo llevó Billie Eilish, pero sí ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Este álbum no solo mostró un sonido más amplio y sofisticado, sino que también demostró que Vampire Weekend sabía evolucionar sin perder su esencia. Recientemente, Vampire Weekend lanzó su más reciente álbum, Only God Was Above Us, un disco que mantiene su espíritu introspectivo y experimental que siempre ha caracterizado a la banda. Aunque solo algunos fans han conectado con esta nueva etapa, canciones como Capricorn muestran que Ezra y compañía siguen apostando por explorar nuevas ideas sonoras y líricas. En una entrevista reciente, Ezra confesó que durante sus 20s vivía con muchas dudas y ansiedades sobre el rumbo de su vida. Me preguntaba, ¿esto es lo que quiero? ¿Ser maestro está bien? Hoy puedo decir que ese camino también era válido. Estas palabras reflejan que incluso artistas como él han atravesado momentos de incertidumbre y miedo, y que muchas de esas emociones están plasmadas en las letras que tanto nos han hecho conectar. Además, compartió algo que me pareció poderoso. No tenemos un gran hit que todos conozcan. Tuvimos un éxito moderado y estamos bien con eso. Lo que queríamos era perdurar en la vida de nuestros fans. Si nos has seguido hasta ahora, ya logramos nuestra meta. Y así, Vampire Weekend no solo ha dejado huella por su música, sino por su honestidad, su evolución y por enseñarnos que incluso lo raro, lo inseguro y lo diferente puede convertirse en arte. Gracias por ver este video. Si tú también eres fan de esta gran banda, dale like y suscríbete para que podamos seguir haciendo contenido como este. Te habló Aldair y nos vemos en una próxima emisión.